Bueno, hoy es el segundo intento de que podamos hablar de temas interesantes como puede ser la carta de presentación. Bueno, pues una de las cosas, bueno, pues lo dicho, si tenéis alguna pregunta concreta sobre cartas de presentación, levantáis la mano y lanzáis la pregunta e intentamos resolverla, ¿vale? Pero una de las cosas que quería hablar después de haber hecho el post de ayer, no es simplemente el tema de las cartas de presentación, sino de lo que hay detrás de nuestras cabezas cuando tenemos que crear una carta de presentación, ¿no? Una de las cosas que vi claramente es que, primero, muchas personas deciden no incluir la carta de presentación, falta de tiempo, falta de preparación, lo que sea. Em, pero también vi por algún comentario que detrás de todo esto hay una especie de, bueno, de idea preconcebida de que posiblemente esa carta no sirva para nada. Entonces, hay muchas veces claro, a ver, yo también he estado buscando trabajo en su momento, sé lo mal que se pasa, ¿no? Y sé lo que revienta no recibir respuestas, ¿no? No recibir feedback cuando tú haces una petición de empleo, ¿no? Realmente es bastante frustrante, ¿no? Em, y uno como persona que busca un empleo en un momento dado, tiene mil maneras de acercarse a esto. Unas son más activas, otras son más pasivas. Yo creo que todo hay que hacerlo en paralelo, ¿no? Pues, cuando digo pasivo me refiero, pues, por ejemplo, ver un buscador de empleo, ver una oferta que te interesa y aplicar, ¿no? Eh, Hay otras formas de hacerlo, a través de networking, a través de contactos directos, etcétera. Lo que sí que es importante es entender cuáles son las expectativas mías cuando estoy buscando un empleo, ¿no? Una de las cosas que claramente vi es que, eh, bueno, veo en general con los procesos de selección es que hay muchísimas personas que aplican a procesos cuando ni tienen las competencias, ni el interés concreto, ni coincide exactamente lo que son con lo que está pidiendo la oferta, ¿no? En el caso de que estemos hablando de una oferta pública, ¿no? Entonces, claro, aquí no es que nadie tenga la culpa, no hay un bueno y un malo, no es bueno el que busca trabajo y malo el recruiter, ni al revés, ¿no? Y hay veces que por algunos comentarios, incluso en redes sociales, sigo percibiendo eso, ¿no? Como que está esa lacra de que los recruiters no responden, ¿no? Y son un poco malillos, ¿no? En fin, eso puede ser, ¿no? Pero hablando de cosas que sean útiles para uno, ¿no? Y cuando digo uno es uno como persona que busca un cambio profesional, hay una parte que es fundamental y es saber gestionar las expectativas. En este caso, cuando uno aplica y manda un currículum y decide que quiere incluir una cover letter, ahí es importante entender el tiempo que le tengo que dedicar a escribir esa cover letter. Claro, si nosotros aplicamos sin, sin segmentar demasiado el tipo de empresa o el tipo de puesto al que voy a aplicar, empieza a ser bastante tiempo el que le tenemos que dedicar a escribir una carta de presentación. Lógicamente, siempre podemos tener una especie de esqueleto de carta de presentación, ¿no? Un patrón que vayamos cambiando, modificando, dependiendo de la empresa a la que vamos, ¿no? Pero, pero también es verdad que sigue siendo bastante tiempo, ¿no? Cuando hacemos eso. Y la idea de hacer una carta de presentación es que sea personalizada, ¿no? Donde puedas hablar concretamente de por qué tú piensas que vas a trabajar bien en esa empresa y en ese puesto. Entonces, volviendo un poco al tema de la motivación. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando decidimos si queremos dedicarle tiempo a esto o no. Una es la motivación que tengamos, o sea, la motivación para conseguir esa meta, en este caso sería conseguir ese empleo. Y después es el foco. El foco es cuánto de enfocado estás en cuanto a herramientas que estás utilizando, ¿no? Y por los comentarios que oía o que leía, ¿no? El otro día veía que hay personas que se descorazonan mucho y cuando van a pedir una oferta de empleo, ya la motivación les flaquea. Y eso suele ser un problema, ¿no? Eso suele ser un problema. La motivación siempre nos viene de varios sitios, ¿no? Pero hay cosas positivas y cosas negativas que van en pro o en contra de esa motivación. Lo primero es que tienes que tener claras cuáles son tus expectativas, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas a la hora de aplicar, ¿no? O sea, cuánto voy a ser capaz de conseguir este puesto. Este puesto es para mí, ¿no? Sería un poco como el juego ese de cuando cogemos una cuerda, ¿no? Y se ponen las personas, dos grupos de personas a los lados y tiran cada uno de un lado, ¿no? O sea, uno eres tú, ¿no? Uno eres tú, que sería un poco la parte tuya de cuánta confianza tienes en ti mismo, ¿no?
la maestría, ¿no? La experiencia que tú tengas en eso, en una materia concreta, en una disciplina, pero cuánto de autónomo seas, ¿no? O sea, si necesitas otras cosas o si realmente depende 100% de ti, ¿no? Todo eso está tirando para un lado y del otro lado están tirando, pues, todas nuestras creencias limitantes, ¿no? Como por ejemplo, que los recruiters no se leen las cover letters, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y después también, pues, la incertidumbre que te da siempre no sé si va a servir para algo esto, ¿no? Pero eso es una lucha que uno tiene que tenerla para ver si realmente estamos, tenemos claro las expectativas, ¿no? Con las que estamos aplicando una oferta, ¿no? Después está la importancia, es decir, hay veces que aplicamos y tampoco lo hacemos con un interés profundo, ¿no? Ya ahí entran mil cosas, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de que cuanto más importante sea para nosotros el aplicar a ese puesto, más probable es que tengamos la motivación necesaria, ¿no? Por el contrario, lo que no es expectativa o importancia sería cuánto tiempo va a tardar esto. Un poco el plazo de consecución de esos objetivos, ¿no? Como cualquier cosa, cuanto más se tarda, más nos venimos abajo y más nos cuesta hacer las cosas, ¿no? De hecho, por eso es también importante saber trocear los retos, ¿no? Y hacer una cosa que es muy larga en trocitos pequeños, ¿no? Porque si no, al final nos cansamos, ¿no? Nos cansamos. Así que ahí estamos. Por un lado, tiran las expectativas y la importancia del proceso. Por otro lado, el plazo de consecución. Y por supuesto, para que esta motivación, hablo de motivación de escribir la carta de presentación o de cualquier cosa relacionada con la búsqueda de empleo, en realidad, ¿eh? A todo esto se le suma tu nivel de bienestar. ¿Cuánto de bien estás tú, ¿no? ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es tu mindset, ¿no? Em, Ahí realmente no es igual con una persona empieza a buscar empleo de una forma un poco, em, eh, bueno, pues que no está bien, ¿no? Cuando estás muy frustrado, cuando estás reaccionando contra algo, buscando algo, en vez de irte directamente por ello de forma activa, cuando necesitas rápido un trabajo, ¿no? Todo eso realmente te puede llegar a afectar, ¿no? Y por eso es importante saber equilibrarlo con otras cosas, ¿no? Como ahí cada uno tiene sus truquillos, ¿no? Hay gente que le va muy bien el deporte, gente que hace mindfulness, gente que hace meditación, ¿no? Gente que le dedica tiempo a su familia y que le reconforta mucho. Todo esto parece una tontería, pero no es ninguna tontería, ¿vale? Es parte de que tú tengas la motivación necesaria para hacer cosas como es crear una cover letter, crear una carta de presentación, ¿vale? Así que no os dejéis caer por el desánimo cuando a lo mejor piensas que estás escribiendo algo para nada. Lo que yo sí os diría es casi mejor aplicamos a lo que realmente pensamos que vamos a brillar, donde realmente sabemos que hay más posibilidades de hacerlo. Evidentemente, muchas veces no puedes llegar al 100%, ni al 90%, ni al 80% de, de las competencias que se requieren, pero oye, uno cuando aplica, creo que más o menos tiene una cierta idea de si tiene posibilidades o no, ¿no? Tenemos que aplicar solo a las que veamos que tenemos posibilidades, ¿no? Desde mi punto de vista. Así que esto era un poco lo que quería comentar, que es la segunda parte más emocional del escribir o del dedicarle tiempo a escribir una cover letter, que como sabéis, yo soy bastante fan de escribir una cover letter, pero entiendo que hay que dedicarle tiempo y que muchas veces uno no tiene el tiempo o no tiene la motivación necesaria para escribirla, ¿vale? Esto era un poco lo que os quería comentar. Y estoy aquí más que abierto a que cualquiera de vosotros levante la mano y lancéis alguna preguntilla que podamos resolver. Em, Están por aquí Estefanía, Daniel, Nuria, Victoria, Noemí, Pablo, Carlos, Andrea, Francisco, Andrés, muy buenas, Noel. Si no hay ninguna pregunta concreta, yo creo que podemos cerrar, porque me gustaría hacer este tipo de charlas como muy concretas, muy puntuales en el tiempo. Prefiero hacer muchas cortitas, ¿no? Que soltar aquí un rollo largo. Y por supuesto, siempre os digo lo mismo. Si queréis darme un poco de feedback sobre este tipo de mini sesiones que estamos empezando a hacer ahora en LinkedIn Live, por favor, mandadme un mensajito por LinkedIn, que os lo agradezco un montón, ¿vale? Em, lo que dijimos ayer de las cartas de presentación venía un poco por la historia de que casualmente en el último proceso que llevé, pues se pedía una carta de presentación porque era algo importante y bueno, muy pocos candidatos al final le dedicaron el tiempo, ¿no? a la carta de presentación y en ese caso concreto fue importante.
parece que la carta de presentación sería como el filtro inicial que te hace pasar a la siguiente ronda o no. Y eso no tiene por qué ser así realmente. De hecho, creo que no suele ser así. Lo normal es que tú mandes lo que seas. El propio currículum es el que muy probablemente te haga pasar a la siguiente ronda, ya sea entrevista o lo que sea. Em, pero esa carta de presentación muy probablemente sea importante no al inicio, sino después. Cuando ya se ha formado una shortlist de candidatos, entonces ahí cuando el recruiter ya se pone un poco más con lupa, porque tiene más tiempo para dedicarle a muchos menos currículums, y ahí sí ya te pones a leer el detalle y la letra pequeña. Entonces, en ese caso, yo más que decir que me sirve para destacarme de entre los demás, yo creo que eso sería ya un poco el objetivo de mm, cómo convenzo yo a esta persona de que yo soy la persona adecuada para este puesto y para esta empresa. O sea que no es ya un filtro, sino aquí tengo que demostrar que realmente tengo toda la carne en el asador y que yo soy la persona adecuada y que yo le voy a solucionar el problema que tiene esta empresa. No sé si me explico. O sea, no sería un tema de resaltar o de que de que destaques tú más, sino de que quede más claro que tú eres la persona adecuada. O sea, cuánto de importante es esto para ti. ¿Cuáles son tus expectativas, no? Si realmente es la posición de tu vida y la empresa de tu vida, pues yo te diría, investiga hasta que te salgan sangre por los ojos, ¿no? Porque realmente merece la pena. Pero a lo mejor pues no tienes el tiempo o no puedes dedicarle este tiempo a todas las empresas igual o a todos los tipos de puestos por igual. Y ya eso es una elección personal. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a esto? Evidentemente, cuanto más demuestres, no solo que has investigado, que eso es interesante, sino que realmente eres la persona adecuada. O sea, que te has informado muy bien al detalle de cuáles son los requerimientos del puesto, cuál es la forma de trabajar en la empresa. Si conoces a alguien de dentro de la empresa, incluso mucho mejor, porque te ha podido dar esa información, ¿no? Y en un momento dado puedes comentarlo también en la carta. O sea, es simplemente mostrar primero el interés real y práctico que tienes tú con ese puesto y lo segundo es, oye, que sí, que yo soy la persona adecuada y te lo estoy demostrando. Y todo lo que no te he podido poner en el currículum por la forma de escribir el currículum, te lo pongo aquí para que quede claro que soy la persona o soy una persona muy adecuada para este puesto. Cada persona ve el problema desde un sitio diferente, ¿no? Podemos ver el tema desde de la carta de presentación como un tema de filtro, ¿no? De inicial en el proceso de screening, donde tengo que destacar. Podemos pensarlo desde el punto de vista de, no, eso va después, ¿no? Cuando ya estoy en una shortlist de candidatos y tengo que mostrar claramente, no que soy mejor que los otros, sino que soy súper adecuado para el puesto, para la empresa. Así que, nada, fantástico. Gente, no sé si hay alguna persona más que quiera hacer alguna preguntilla. Pues de momento yo creo que si os ha gustado le podéis dar a un corazoncito o algo así para ver yo que estáis ahí y que nos... o sea, pues genial. Gracias, Pablo, Estefanía, Andrés. Vale, pues lo dicho, si tenéis feedback sobre esto, me mandáis un mensajillo cuando queráis. Aquí estoy para lo que sea y lo seguimos haciendo, ¿vale? Venga, hasta pronto. Gracias.